Soy camionero y paso muchas noches en la carretera. Aunque me he encontrado con cosas raras, nada me había asustado tanto como lo que pasó en la Ruta 47 hace 2 semanas. Era cerca de las 3 de la madrugada, la famosa hora del diablo, y el tramo en el que iba estaba desierto. Había pasado por ahí cientos de veces, así que conocía cada curva, pero esa noche algo no cuadraba. A lo lejos vi un cartel que nunca había notado antes: desvío a Santa Lucía, 5 kilómetros. Eso era raro, porque yo sabía que no había ningún desvío en ese tramo. Pensé que tal vez lo habían construido recientemente, pero algo en el cartel me inquietó. Estaba viejo, con letras descoloridas, como si llevara décadas allí. Cuando llegué al supuesto desvío, no pude evitar frenar. Había un camino estrecho de tierra, flanqueado por árboles retorcidos que parecían doblarse bajo el peso de la oscuridad. Contra mi mejor juicio, decidí tomarlo. Quería asegurarme de no perderme algún atajo que me pudiera ser útil en el futuro. El camino era interminable. Mi GPS dejó de funcionar después de unos minutos y la señal del teléfono desapareció. La radio solo emitía un ruido estático, interrumpido por susurros que no lograba entender. Sentía como si algo estuviera observándome desde el bosque. Después de lo que parecieron horas, vi luces a lo lejos. Al acercarme, noté que era un viejo motel al borde del camino. El letrero parpadeaba con dificultad: bienvenido a Santa Lucía. Aparqué y decidí entrar para preguntar dónde estaba exactamente. La recepcionista era una mujer mayor con un aire extraño, como si estuviera atrapada en otra época. Me dijo que casi nadie pasaba por allí, que no debería preocuparme, que podía descansar un rato antes de seguir. Aunque me sentía incómodo, acepté. Me dieron una habitación al final del pasillo. Era simple, pero limpia. Me recosté en la cama, pero no podía dormir. A través de la ventana, veía sombras moviéndose entre los árboles y oía pasos en el corredor, aunque sabía que yo era el único huésped. Cerca de las 4:30 de la madrugada, decidí irme. No podía soportar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Cuando salí de la habitación, noté que el corredor estaba mucho más deteriorado de lo que recordaba. Las paredes estaban llenas de manchas de humedad y las puertas parecían a punto de caerse. Al llegar a la recepción, la mujer ya no estaba. Todo estaba cubierto de polvo, como si el lugar hubiera estado abandonado durante años. Me apresuré al camión y volví al camino por el que había venido, rezando para no encontrarme con nada extraño. Después de unos minutos, salí de nuevo a la Ruta 47. Volví a ver el cartel del desvío, pero esta vez estaba caído, cubierto de maleza, y no se leía nada. Cuando llegué a mi destino, le conté lo ocurrido a un colega que también conocía la zona. Su rostro se puso pálido. Me dijo que el motel de Santa Lucía había cerrado hacía más de 30 años, después de que una serie de asesinatos ocurrieran allí. Todavía no entiendo qué fue lo que vi esa noche, pero cada vez que paso por ese tramo, acelero sin mirar hacia los costados. Esto me pasó hace algunos años, cuando trabajaba como repartidor y tenía que recorrer largos tramos de carretera en la madrugada. Era un trabajo solitario, pero me gustaba la tranquilidad de manejar bajo la luz de las estrellas. Esa noche, la ruta estaba especialmente oscura. Las farolas no funcionaban y el único sonido era el zumbido de mi motor. Me encontraba en un tramo recto, completamente solo, cuando vi por el retrovisor las luces de un auto que se acercaban rápidamente. Era raro porque llevaba al menos una hora sin cruzarme con nadie. Aún así, me sentí aliviado de no estar completamente solo en la carretera. El auto venía tan rápido que pensé que iba a rebasarme, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, disminuyó la velocidad y se mantuvo detrás de mí. Miré por el espejo y lo vi. Era un sedán negro con las luces encendidas, pero no podía distinguir al conductor. Intenté relajarme y seguir manejando, pero después de unos minutos, las luces empezaron a molestarme. Estaban demasiado brillantes, casi cegadoras, como si el auto estuviera pegado a mi defensa trasera. Molesto, bajé la velocidad para que me rebasara, pero el auto hizo lo mismo. Aceleré, y el sedán también aceleró. Era como si estuviera jugando conmigo. Finalmente, me armé de valor y saqué la mano por la ventana para hacerle señas de que pasara, pero no hubo respuesta. Encendí mis luces de emergencia, esperando que se alejara. Fue entonces cuando noté algo aterrador: las luces de su auto comenzaron a parpadear, y por un instante, desaparecieron por completo. El camino quedó completamente oscuro. Me detuve en seco, encendí las luces largas y miré por el retrovisor. El auto había desaparecido. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Miré a mi alrededor,
pero no había rastro de ningún vehículo. Pensé que tal vez había salido de la carretera, pero no había curvas ni salidas en ese tramo. No tenía sentido. Decidí seguir mi camino, tratando de no pensar demasiado en lo que había pasado. Pero apenas había avanzado unos metros cuando, de repente, las luces del sedán aparecieron de nuevo, esta vez mucho más cerca, como si estuviera pegado a mi camión. Giré el volante bruscamente para detenerme y enfrentar al conductor, pero cuando me bajé, no había nada. La carretera estaba vacía. Ni luces, ni marcas de neumáticos, ni sonido alguno. Llegué a mi destino al amanecer, todavía temblando. Le conté lo sucedido a un amigo, y me dijo que esa carretera tenía fama de estar maldita. Según las historias locales, hace años un hombre murió en un accidente en esa misma ruta, y su auto quedó destrozado. Desde entonces, los conductores reportan ver un sedán negro que lo sigue, solo para desaparecer en el momento en que tratas de enfrentarlo. Nunca volví a tomar esa carretera de noche. Esto le sucedió a mi primo hace unos años, y aunque él no es alguien que se asuste fácilmente, me juró que nunca más manejaría de noche por caminos rurales. Era la medianoche cuando iba conduciendo por un tramo solitario de la carretera, una ruta secundaria que pasaba por varios puentes pequeños. Había terminado tarde su turno en una construcción y solo quería llegar a casa. La noche estaba especialmente oscura, con una ligera neblina que hacía que los faros apenas iluminaran unos metros por delante. Mientras cruzaba el primer puente, notó algo extraño en la distancia. A la luz de sus faros, parecía haber alguien parado en el borde del próximo puente, a unos 300 metros de distancia. Pensó que tal vez era un campesino o alguien que había tenido problemas con su auto, así que disminuyó la velocidad. Cuando estaba a unos 50 metros, pudo distinguir a una mujer vestida con ropa blanca, mirando hacia abajo, como si contemplara el agua bajo el puente. Su cabello estaba mojado y pegado a su rostro, y aunque no podía ver sus ojos claramente, sintió que algo en ella no era normal. Mi primo paró el auto unos metros antes de llegar al puente y bajó la ventana para preguntar si necesitaba ayuda. ¿Está todo bien, señora?, preguntó con cautela. Ella no respondió ni se movió. Solo siguió mirando hacia el agua. Entonces, cuando él estaba a punto de insistir, la mujer giró lentamente la cabeza hacia él. Mi primo no pudo evitar soltar un grito ahogado. Su rostro no era el de una persona normal. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas, y su piel parecía pálida y arrugada, como si hubiera estado sumergida en agua por días. La mujer abrió la boca como si quisiera decir algo, pero lo único que salió fue un gorgoteo, como el sonido de alguien ahogándose. Preso del pánico, mi primo aceleró, pasando por el puente lo más rápido que pudo. Pero justo cuando estaba a mitad del puente, escuchó un fuerte golpe en el techo de su auto, como si algo pesado hubiera caído encima. No tuvo el valor de detenerse ni de mirar por el espejo retrovisor. Condujo sin parar hasta llegar a casa, donde finalmente se bajó del auto. En el techo había marcas de garras, como si algo hubiera intentado rasguñar el metal. Días después, le contó la experiencia a un amigo local, quien le dijo que la mujer del puente era una leyenda en esa área. Según cuentan, había sido una joven que murió en un accidente automovilístico en ese mismo puente hace años. Desde entonces, su espíritu aparece para quienes viajan solos de noche, buscando arrastrarlos al agua con ella. Mi primo no volvió a tomar ese camino, y hasta el día de hoy, dice que todavía sueña con esa mujer de vez en cuando. Era una noche tranquila, y yo conducía por una carretera que no conocía bien. Había decidido tomar un atajo para llegar más rápido a casa, aunque eso significaba evitar las autopistas principales. Al principio, todo iba bien, la carretera estaba desierta, y el GPS me indicaba que llegaría a mi destino en poco más de una hora. Sin embargo, después de unos kilómetros, mi GPS comenzó a fallar. La voz automatizada repetía, recalculando una y otra vez, y finalmente se quedó en blanco. Miré a mi alrededor y noté que ya no había señales ni postes de luz, solo la oscuridad de los árboles a ambos lados del camino. Lo peor fue cuando vi una cabina de peaje frente a mí. Era extraño porque no había ningún aviso de peaje en el mapa, ni señalizaciones previas. Aún así, frené lentamente al llegar, esperando encontrar a alguien que me explicara dónde estaba. La cabina parecía abandonada. Las luces parpadeaban débilmente, y el cristal de la ventanilla estaba cubierto de suciedad. Al asomarme, noté que no había nadie en el interior, pero sentí como si algo, o alguien, estuviera observándome. Cuando estaba a punto de avanzar, escuché un golpe seco en la ventanilla de la cabina, como si alguien hubiera tocado desde dentro. Giré rápidamente la cabeza,
pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. Apenas había avanzado unos metros cuando algo más llamó mi atención. En el espejo retrovisor, vi a un hombre de pie junto a la cabina. Estaba vestido con un uniforme viejo y descolorido, y me miraba fijamente. Lo extraño era que no lo había visto llegar, simplemente apareció allí. Intenté concentrarme en el camino, pero el aire dentro del auto se sentía pesado, casi sofocante. Entonces, de la nada, vi otra cabina de peaje idéntica a la anterior, como si hubiera dado vueltas en círculo. Esta vez, había un auto detenido frente a mí. Era un sedán gris, con las luces encendidas, pero sin señales de movimiento. Esperé unos segundos, pensando que alguien aparecería para pagar el peaje, pero nada ocurrió. Decidí bajar un poco la ventana para escuchar, y lo que oí me heló la sangre. Un susurro bajo y repetitivo, como si alguien estuviera diciendo mi nombre. Miré fijamente al sedán, y entonces lo vi. Dentro del auto, había una figura encorvada en el asiento del conductor, con la cabeza inclinada hacia un lado. Sus ojos brillaban con un tono opaco, como si estuvieran vacíos, y su boca se movía, formando palabras que no podía entender. Sin pensarlo 2 veces, di marcha atrás y tomé un giro brusco para escapar de allí. Manejé sin parar, con el corazón a punto de explotar, hasta que finalmente vi las luces de una gasolinera. Cuando le conté al empleado lo que había pasado, su expresión cambió. Me dijo que esa carretera tenía una zona muerta, un tramo donde antes había un peaje real que cerraron hace décadas tras un accidente grave. Según la leyenda, el espíritu de un empleado del peaje sigue allí, atrapando a los conductores que se aventuran por ese camino en la noche. No sé qué fue lo que vi exactamente esa noche, pero desde entonces evito los atajos a cualquier costo. Esto le pasó a un amigo de mi papá cuando yo era niño. Lo recuerdo porque, al contarlo, su voz temblaba y sus manos no dejaban de moverse, como si reviviera ese momento. Era una noche lluviosa, y él estaba manejando por una carretera que conectaba 2 pequeños pueblos. Ese tramo era famoso por sus curvas cerradas y las historias que los lugareños contaban sobre accidentes mortales. Pero él no era de creer en esas cosas, así que no le dio importancia. Iba despacio, atento al camino mojado, cuando en una curva particularmente cerrada vio algo que le puso los pelos de punta. Unas luces rojas brillaban en la distancia, como si un auto estuviera detenido al borde de la carretera. Pensando que alguien podía necesitar ayuda, desaceleró y encendió sus luces altas. Pero cuando lo hizo, notó algo extraño. Las luces no estaban alineadas como las de un auto. Estaban a diferentes alturas y parecían moverse lentamente, como si flotaran. Se detuvo unos metros antes de la curva, sintiéndose inseguro. Observó las luces por unos segundos, intentando entender qué estaba viendo. Fue entonces cuando notó algo más. Había figuras oscuras moviéndose entre las luces, como sombras humanoides que parecían rodearlas. Una extraña sensación de peligro lo invadió. Algo dentro de él le decía que no debía acercarse. Cuando iba a dar marcha atrás, escuchó un golpe sordo en el techo de su camioneta, como si algo hubiera caído desde los árboles. Miró por el retrovisor, pero no había nada detrás. Sin embargo, al volver la vista al frente, vio una figura de pie en medio de la carretera. Era alta y delgada, con una postura rígida, y llevaba algo parecido a un abrigo largo que se agitaba con el viento. La figura no tenía rostro. Solo una mancha oscura donde deberían estar sus ojos y boca. No esperó a ver qué era aquello. Dio un volantazo y aceleró, pasando tan rápido que sintió como si las luces lo siguieran. Pero lo peor vino después. Mientras avanzaba, empezó a escuchar una risa baja y distorsionada, como si viniera desde dentro de la camioneta. Llegó a casa temblando, convencido de que algo había intentado atraparlo esa noche. Lo más inquietante fue lo que encontró al día siguiente. En el techo de su camioneta había marcas de manos, pero no eran normales. Los dedos eran demasiado largos y delgados, como si pertenecieran a algo que no era humano. Desde entonces, nunca más condujo por esa carretera de noche, y cada vez que alguien menciona las luces en la curva, cambia de tema rápidamente. Esa noche, el clima era perfecto para conducir. La carretera estaba despejada, el aire fresco entraba por la ventana abierta, y todo parecía en calma. Venía de visitar a un amigo en un pueblo cercano y todavía tenía un par de horas de camino hasta llegar a casa. El trayecto era tranquilo, aunque algo monótono. Después de un rato, decidí encender la radio para mantenerme despierto. La estática llenó el auto, no había señal en esa zona.
Lo apagué y seguí manejando en silencio, disfrutando de la soledad de la noche. Pasé junto a un viejo letrero oxidado que indicaba la entrada a un pequeño pueblo, aunque no presté mucha atención al nombre. Fue entonces cuando vi algo al costado del camino, una figura parada junto a un poste de luz. Era una mujer joven, con un vestido blanco que brillaba débilmente bajo la luz del poste. Llevaba una maleta pequeña en la mano y parecía estar haciendo autostop. Algo en mí me dijo que no debía detenerme, pero me sentí culpable al verla allí sola en medio de la nada. Reduje la velocidad y me detuve a unos metros de ella. Bajé la ventana y le pregunté hacia dónde iba. «Voy al próximo pueblo», dijo con una voz suave, casi como un susurro. Asentí y le dije que subiera. Ella abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero, dejando su maleta en el suelo. No me miró ni me dio las gracias, solo se quedó mirando por la ventana. El viaje continuó en silencio. Intenté iniciar una conversación, pero sus respuestas eran cortas y distantes. Algo en ella me ponía nervioso. La miré por el retrovisor y noté que su rostro era extraño, pálido y sin expresión. Pensé que tal vez estaba cansada o asustada, así que decidí no insistir. De repente, mientras tomábamos una curva, sentí un frío intenso llenar el auto. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me hizo pisar el freno bruscamente. La mujer ya no estaba sentada en el asiento trasero. Me giré rápidamente, pero el asiento estaba vacío. Su maleta seguía allí, pero ella había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de entender qué había pasado. Sin saber qué hacer, salí del auto y revisé alrededor, pero no había nadie. La carretera estaba desierta, y lo único que se escuchaba era el viento. Volví al auto y, temblando, tomé la maleta para abrirla. Dentro había un vestido blanco, idéntico al que llevaba puesto, y un periódico viejo con un titular que me heló la sangre. Joven fallece al ser atropellada en la carretera principal, cerca del pueblo de San Clemente. Debajo había una foto en blanco y negro de la mujer que acababa de recoger. No sé cómo llegué a casa esa noche, pero desde entonces nunca vuelvo a detenerme en la carretera, sin importar lo que vea. Y así, el misterio permanece en las sombras, esperando a que el próximo viajero se cruce con el camino. Recuerda, en la oscuridad de la carretera, nunca sabes quién o qué te está observando. Si te atreves a recorrerla de noche, ten cuidado con lo que encuentres. Y hasta la próxima, cuando un nuevo relato te haga mirar atrás. No olvides suscribirte, dejar un like y compartir este video con aquellos que también disfruten de lo inexplicable. Nos vemos en el próximo escalofrío.